Si Pues no nos ponemos, ¿cómo nos podríamos hacer invisibles, no? me encanta. Pues A ver, pues, saludos, me encanta. Estamos acá, 12 de septiembre, 10:33 de la mañana. Eh, pues en la segunda sesión del programa, bueno, realmente del Camino del Chicle. mm, Aquí que nos presenta Esteban Lluís. Pues toda tuya la palabra, mi Esteban. gracias, David. Y gracias también a los miembros invisibles de esta reunión. Excelente. Todo- Todos los que están en espíritu. Excelente. Claro, se celebra a toda vista, ¿no? Ujú. Por los que están ahora, por los que estuvieron, por los que estarán. Exacto. A ver, entonces la última vez habíamos discutido un poquito de estos problemas, ¿no? De teoría de la medida, topología, probabilidad, eh, y un poquito de estadística y lógica, ¿no? Creo que aquí habíamos acabado con lógica. Un poquito vimos de cálculo lambda, teoría de tipos, un poquito, Sí, como la primera pregunta. ajá. Sí, bueno, lo importante aquí es describir la sintaxis de la teoría de tipos o cálculo lambda. Eso lo considero interesante o importante porque Ujú. eh, hay partes de la aplicación matemática en donde la teoría de la lógica de primer orden parece ser que no es suficiente. Entonces, pues la teoría de tipos de Russell tiene un poquito más de fuerza en cuanto al nivel de expresividad, porque puedes hablar ya de pues fórmulas que hablan de fórmulas lógicas que a su vez hablan de fórmulas lógicas, ¿no? Fórmulas de fórmulas. Es decir, puedes cuantificar más de un solo tipo de cosa. En teoría de conjuntos solo cuantificas conjuntos, en teoría de tipos ya pues eso se libera por completo, ¿no? O sea, se amplía. Y el cálculo lambda es la versión computacional desarrollada por Church. Lo que pasa es que la teoría de tipos, después de Russell, mucha gente la manoseó, entre otros, destacablemente está Turing, y después Church desarrolla el cálculo lambda para tratar de formalizar la matemática en un solo marco y además hacerla computable, poder convertirla en un programa de computadora, para poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? Y pues ahí sigue, hasta la fecha no hay ningún lenguaje de programación realmente que esté escrito en cálculo lambda, ¿no? Hay cosas que se aproximan como Haskell, que te permiten implementarlo con relativa comodidad, pero no hay nada que esté todavía por completo en esta filosofía, ¿no? Aunque ahí van ya casi todos los lenguajes de programación clásicos, incluso Java y C, etcétera, te permiten ya hacer algunas cositas como si fuera cálculo lambda. Algo que me interesa mucho es pues describir formalmente cómo puedes insertar la teoría de Zermelo-Fraenkel de la teoría de conjuntos dentro de la teoría de tipos, un poquito como lo mismo que intentó Russell en el Principia Matemática, eh, construir los teoremas de incompletitud o las máquinas de Turing o el problema de la parada dentro de este marco. Es igual de importante. Estas tres, pues justamente fue el teorema de incompletitud de Gödel a través de la idea de convertir cada proposición en un número natural, y todos los métodos codificarlos a través de los números naturales, lo que inspiró a Turing a crear la idea de las máquinas de Turing, ¿no? Como un modelo generalizado de lo que pues, sería una computadora, de lo mínimo que debería poder hacer una buena computadora. Funcionó como modelo teórico y después el Turing transformó el teorema de incompletitud de Gödel en el problema de la parada, el cual pues es muy similar en espíritu, y es que es prácticamente lo mismo, solo que la incompletitud habla respecto a la posibilidad de hacer demostraciones, el problema de la parada habla más sobre la decidibilidad en términos computacionales. Son cosas muy parecidas, ¿no? Pero tienen sus sutiles diferencias. Eh,
algo que todavía no estoy de todo seguro si siquiera tiene sentido la pregunta es si es posible construir una teoría de modelos como parte de la teoría de tipos o utilizando la teoría de tipos. La teoría de modelos está clásicamente escrita en un lenguaje con lógica de primer orden. Eh, Sería interesante ver si la teoría de tipos pues, puede dar lugar a una teoría de modelos y cómo sería, ¿no? Y bueno, estos otros dos son objetivos que tengo por ahí. Uno no tan difícil es leer a Yuri Manin y a Matijashevich en las cosas que escribieron sobre el problema 10 de Hilbert, el cual, bueno, va como un pasito un poco más lejos que Gödel, porque conecta todo el marco de la incompletitud y estas cosas, pero con álgebra. Lo pasa todo esto a cuestiones de ecuaciones diofantinas polinómicas. Y pues bueno, eso es impresionante. Matijashevich tiene algunos resultados impresionantes. El propio problema 10 de Hilbert, que hace la pregunta de si hay forma de saber un algoritmo para saber si un sistema de ecuaciones diofantinas donde estas ecuaciones van a ser polinómicas, todos polinomios con coeficientes en los enteros, si es decidible el que tenga al menos una solución con números enteros o no la tenga, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Hay forma de saber si va a tener solución o no? Y Matijashevich, bueno, aplica algunas técnicas muy interesantes, como el que cualquier polinomio, sistema de ecuaciones polinomiales de cualquier grado, lo puede transformar en un solo polinomio, que puede tener muchas variables, pero en un solo polinomio, y donde todos los exponentes son de grado 4. Ok. O sea, todos los problemas los puede traducir en un polinomio cuyo grado no es mayor que 4, ¿no? Un polinomio en varias variables. El problema es que pues, no sabemos resolver polinomios en varias variables, ¿no? Si fuera un polinomio en una sola variable de grado 4, ya lo hubiéramos hecho porque sí tenemos una fórmula algebraica, ¿no? Pero como es un polinomio en varias variables, ya se pone ahí interesante y pues da lugar eso a mucho en geometría algebraica también, a métodos para resolver polinomios en varias variables y encontrar más bien, más que resolverlos, ya ahí más bien interesa ver cómo qué propiedades geométricas, topológicas, algebraicas puede tener la variedad algebraica que describe, lo que describen los ceros de ese polinomio, ¿no? Entonces, bueno, es un problema crudo, lo resolvió Matijashevich, demostró que es indecidible, o sea que no podemos saber, este, o sea, no vamos a poder encontrar un algoritmo que nos permita resolver esta cosa, al menos no con las límites, y eso es por lo que me interesa leerlo, ver qué lógica usa, cuáles son las limitantes que están saliendo, por qué sucede eso, pero pues es como otra instancia más de los teoremas de incompletitud de Gödel, ¿no? Matijashevich también desarrolla por ahí algunas cosas locas, como una demostración de que todos los números primos deben satisfacer un polinomio en particular en varias variables. Ajá. Eh, Todos los números primos son resultado de valor de un cierto polinomio en varias variables de cierta forma y obtienes todos los números primos. Hay un polinomio cuya imagen solo te da números primos. Es impresionante. Es un polinomio creo que de grado 30 y algo y el número de variables incógnitas que tiene son veintitantas. Entonces, Órale, este ya lo calculó Matijasevich. sí, Matijashevich lo calculó. ¿Y qué fue? ¿Sabes qué fue? ¿Cómo fue que llegó a ese? No sé bien cómo llegó a ese. Lo que sí sé es que en Wikipedia por ahí aparece ese asunto. Savage. A ver, vamos a ver si. Matías. Pues la mayoría lo escribe con Y, pero a ver, que aquí. Bueno,
Está por aquí es el polinomio todo grotesco. Órale. Ujú. ¿Cómo chucha llegó a él? Sí, por eso me interesa leerlo, porque me Ah, interesa mucho ver cómo es súper. que llegó a este tipo Ujú, conclusiones y pues cómo está la intuición de sacar estas madres, ¿no? ujú, 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 Está demasiado loco, ¿no? ujú. Sí, y mira, en 1976 dieron un polinomio de 26 variables y de grado 25 que cumple lo mismo. Lo optimizaron. Este está más cortito que el de Batilla-Shevich, probablemente. Mm, Órale. 26 variables. Grado 25. Va. Wow. sí. Súper. Bueno, pues es un resultado impresionante y que, pues bueno, Impresionante. apunta a cosas muy interesantes. Y yo pienso, o sea, esto es solo una idea, una conjetura, no tengo ni idea de cómo le haría, pero yo pienso que con una sintaxis más rica y entendiendo bien las técnicas algebraicas detrás de esto y la lógica detrás de eso, eh, algo que me da curiosidad es demostrar que la resolución de las tablas de verdad, de las proposiciones, no se pueden hacer en tiempo polinomial. Mm, Es decir, no va a haber un algoritmo que pueda aceptar cualquier proposición en lógica de orden cero, o sea, solo con, ya sabes, is, os, implicaciones y eso, y te calcule cuál es el valor de la tabla de verdad en un tiempo polinomial. O sea, eso, la forma en la que usualmente lo hacemos es en un tiempo no polinomial, pero habría que demostrar que, digamos, no hay un algoritmo que lo haga más rápido que lo que sabemos hacer, que es hacer toda la tabla con todos los casos posibles de verdaderos y falsos para cada proposición y echarnos la cuenta de, pues bueno, cómo sale en cada caso el valor de la proposición, sale verdadero o falso, ¿no? mm, Pero el número de casos que hacemos, en términos del número de proposiciones que entran, suele ser tipo 2 a la n, ¿no? mm, Si metes n proposiciones, cada proposición puede ser verdadera o falsa, entonces son 2 a la n posibilidades y tienes que hacer mm, en una tabla de verdad 2 a la n renglones, en donde tienes que hacer en cada uno el cálculo, ¿no? Del valor de verdad. Eh, o sea, eso se sabe que pues, es no polinomial. Lo que no se sabe es si hay un algoritmo que nos permita hacerlo mejor, que sea polinomial. Muchos conjeturamos que no, que no se puede, ¿no? Pero parece ser que no, o que yo sepa, nadie lo ha demostrado, porque está esto muy relacionado al problema P versus NP, ¿no? ok. Entonces, estamos hablando ahí de incluso pues resolver tal vez uno de los problemas del milenio, ¿no? Órale. Pero bueno, es así nada más una conjetura, una pregunta, porque pienso que es importante explorarlas y ya nos metemos por esos rollos, ¿no? Está muy complejo todo este asunto, y la verdad es más por hobby que otra cosa, aunque pues puede tener alguna que otra implicación interesante por ahí, sobre todo para entender los números primos, ¿no? Ujú, ujú, Em, Después pues ya vienen las partes más densas tal vez, si no conocemos teoría de categorías y álgebra, ¿no? ok. En teoría de categorías en particular me puse el objetivo de describir formalmente la teoría de categorías con teoría de tipos. Eso está todavía en proceso. Ok. Algo que es muy importante es estudiar a fondo las adjunciones, los funtores adjuntos, determinar cuál es la equivalencia exactamente entre adjunciones y propiedades universales. Esto está escrito en teoría, pero la verdad no es muy claro. Hay que trabajar más las cosas, formalizarlas, porque la teoría de categorías eh, se escribe de manera muy informal y ese es un problema para mí, ¿no? No me permite entender bien de qué hablan. Eh, y bueno, el único concepto importante de la teoría de categorías que no he estudiado realmente a profundidad ha sido el de las extensiones de Kant. Falta como que entender realmente por qué MacLean habrá dicho en su momento que todos son extensiones de Kant. Este, porque dijo que las extensiones de Kant pues es casi casi
concepto final de la teoría de categorías, ¿no? Y bueno, si el creador de la teoría de categorías dijo eso, pues algo han de tener de importante, ¿no? Eh, si es cierto eso, pues hay que determinar la equivalencia entre las extensiones de Kant y las propiedades universales. Aquí pues trabajo mucho bajo como que la idea de que el verdadero concepto fundamental de la teoría de categorías es el de propiedad universal. Ok. Eh, eh, Como que realmente las construimos para poder definir las propiedades universales, que son las que permiten caracterizar pues todo ahí, ¿no? Mm, Lo que te importa en el álgebra, más que la categoría, suele ser cómo construyes nuevas cosas en la categoría, y ese cómo las construyes es declarando la propiedad universal. Y es así, digamos, como una especie de lógica de predicados rara, pero con álgebra, ¿no? Con flechitas y puntitos. mm, ok. Eh, y bueno, por último, eso pues también es algo de lo que he estudiado mucho, dar una buena definición de categoría enriquecida, de forma que pues obtenga de manera natural la definición de anillo. Algo que me preocupa mucho es que las definiciones de álgebra suelen ser muy artificiales, o sea, como muy arbitrario, el que pues ¿por qué tomas una función que hace eso, eso y eso? Que pues no es tan fácil porque, por ejemplo, eh, te voy a dar una pequeña muestra de eso, de a Ah, qué me refiero con que luego son muy arbitrarios, ujú, ¿no? Por ejemplo, pues sueles empezar a estudiar álgebra por la noción de grupo, y pues un grupo no es más que, al menos lo importante es un conjunto y una operación, ¿no? ok. Pero la operación pues es una función que va de G cruz G en G, ¿no? Y bueno, eso ya es algo, una elección bastante arbitraria, porque una función que va de G cruz G en G. Y luego, cuando ves cómo se Mm, escriben el resto de las propiedades, pues te empiezas a asustar un poco más, porque ves, por ejemplo, la asociatividad, que si le escribieras en términos de de cómo se debe hacer para cualquier función, la asociatividad lo que es, en lo que se traduce es realmente en esto. O sea, es la función evaluada en sí misma en una entrada y que la cambias de la otra, pero manteniendo el orden ABC, ¿no? ujú, Y pues eso está como un poco extraño, ¿no? ujú. Entonces, eh, por esto es que digo que pues es arbitrario. Y luego, bueno, Mm, estas cosas como el que tienes un elemento especial que hace que esto suceda, ujú, pues también está extraño. Y finalmente, en realidad los grupos tienen por ahí escondida otra función, que es la que saca las inversas, y tienen también pues este elemento distinguido. Ajá. Y también pides que esto con respecto a una función, pues haga algo pues muy especial, que es que esto sea lo mismo que esto, y que eso siempre te dé esto, ¿no? Pues son muchas condiciones y que ya cuando las ves así, pues son demasiado arbitrarias, en mi opinión. ¿Te parecen Porque, arbitrarias? pues sí, o sea, imagínate que te digo una función que haga esto, esto y esto, ¿no? Ujú, Así ujú. sin darte contexto, nada más te digo, toma una función que haga esas tres cosas, esos tres bailes, ¿no? Pues Sí, sin eh, contexto está terrible. sí, o sea, sin el contexto, pues no ves. Y Pero ya son cuando una destilación de... mm, ya cuando entiendes qué quieres modelar con un grupo, pues esto hace sentido. Pero ese es el problema que yo le veo al álgebra principalmente, que empieza así. Y la mayor parte de los libros solo te da esto, ¿no? Lo que pasa es Ujú, que son suficientemente informales como para no escribirlo así. Pero en realidad es esto lo que están escribiendo. Y ujú.
no se Pero da al cuenta de final que es eso. como que haber extraído la esencia o realmente fue un concepto para modelar algo. O sea, porque a mí yo lo había entendido o como que me parece más un proceso natural pues, de la herencia de la aritmética básica y cosas así. O sea, Ujú. antes, primero estuvo eso. Sí, bueno, históricamente todo esto es anacrónico, como diría Manuel. Eh, Mm, Inicialmente, pues solo se entendían los números claro. que conocemos, ¿no? De hecho, ni usaban estos símbolos, ¿no? Ujú, Pero inicialmente solo se entendía esto, ¿no? Y se preguntaban qué diablos es esto, ¿no? ujú, Y, perdón, claro. gracias. Eh, y justamente, pues de que no sabían qué sentido tenía meter estas cosas acá, pues hicieron muchas preguntas. Ujú, Y había pequeñas técnicas en teoría de números y demás, pero en ujú, realidad fue con Gauss que ok, empezaron a ver esto, por ejemplo, ¿no? ujú. Hubo como aquí una ramificación, ¿no? Oye, De, pero para el tiempo de Gauss, por ejemplo, él todavía no existía, él todavía no utilizaba ninguna noción, por ejemplo, de espacio vectorial o de espacio no, Rn. no, 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 Pues, no. O no. sea, estaba ahí escondido, pero no. Ok, 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 ok. Estaba escondido, pero no lo sabían exactamente. Y pues Gauss ahí esto lo hizo, de hecho Gauss fue el que hizo este símbolo, la congruencia módulo n, ¿no? Mm, Justamente para definir, esto no tenía notación, pero esto sí, mm, y pues era una técnica de teoría de números, ¿no? Así se quedó por mucho tiempo. ok. Y también por ahí el otro que hizo ruido, pues fue Galois, Ok. eh, pero pues no se sabía qué era exactamente eso de lo que estaba hablando, ni bien a de qué se trataban estas cosas como los polinomios, ¿no? Ujú, No se entendían del todo bien. Y pues pasó todo el ok. siglo XIX para poder formalizar eso. El momento en el que ya se dan cuenta que esto. Bueno, y también Gauss aquí hizo soporte, ¿no? Dando la Ujú, construcción, bueno, formalizando una construcción geométrica, aunque no es original de él, ujú, pues fue el que la popularizó, ¿no? Eh, y fue el que la interpretación de los números complejos como parte de la geometría del plano, pues fue lo que puso mucha más gente cómoda con el concepto, ¿no? Pero ujú, algebraicamente también se podía llegar a esto, ¿no? ok. Solo que se tardaron mucho más y fue a partir de las líneas de la teoría de Galois. Ya. Y realmente no tenemos las definiciones formales de esto hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, mucho pues que ver con el pensamiento de Hilbert, ¿no? Mm, Pero ya cuando ves cuáles son las propiedades y lo que están estudiando, se ujú, reduce a estas cosas, ¿no? exacto. O sea, es la decantación, es la destilación, es... Y de hecho, pues uno de los fuertes en el álgebra, que no es George Birkhoff, sino su hijo Garrett Birkhoff en el siglo XX. Ujú. Oye, ¿de quién es la definición de grupo? Eh, Te digo que eso fue todo el proceso del siglo XIX, es Ok, difícil de describir. claro. Muchos usaban la palabra grupo para muchas cosas, Ah, ok, sí ok, como que ok. relacionadas con esta idea, pero no sabían ni qué era una función en ese entonces, ¿no? Ujú, Entonces ok. solo hablaban como de una colección de símbolos y que operaban y tenían estas reglas, ¿no? Y a veces más o a veces menos, porque Ujú, muchas veces pensaban que un grupo pues era a fuerzas un ZN o Z, ¿no? ok. Este, Otros, por ejemplo, pues pensaban que solo se hablaba de los SNs, ¿no? Ujú, De hecho, pues hay un aporte importante, fue el teorema de Cayley, que dijo que todos los grupos se pueden meter en un SN, en un grupo de permutaciones. ok, Entonces, ya con eso como que dijeron, bueno, los SN son la verdadera idea de grupo y tenemos la noción ahí como de su grupo y ya, ¿no? mm, Pero pues, fue todo un proceso complejo. También ahí metió sus manos Cauchy y ayudó bastante a la formalización de muchas cosas por ahí. Este, ok, pero pues estaba todo eso en pañales, la verdad. ya. Y bueno, Garrett Birkhoff en el siglo XX hace algo muy curioso que es que dice, bueno, él define lo que es el álgebra universal, Ok, o si no lo definió, él lo retoma, porque a lo mejor no fue el que oficialmente
lo puso, pero fue el que tal vez más lo estudió al inicio. Y dice, la idea del álgebra universal es siempre partir de un conjunto y distintas funciones Ujú. y constantes Ok. y reglas. Ajá. Tal como lo que hice acá. Tienes conjunto, funciones, dos funciones, constante y reglas que las relacionan, ¿no? Que pues solo pueden usar la igualdad y las composiciones de funciones de estas cosas y proyecciones, ¿no? Ok. Entonces, pues es justo lo que hice aquí, uso igualdades, proyecciones y demás. Y en términos de esto, con un lenguaje lógico donde solo uso estas cosas y estos objetos básicos, construyo cualquier cosa que se llama álgebra, parte del álgebra, ¿no? Ujú. Eh, y está muy relacionado eso con la idea de la teoría de modelos, Ok. porque la teoría de modelos hace algo muy similar con la diferencia de que en los modelos vas a pensar que un modelo está formado por un conjunto, pero vas a poder meterle todas las funciones que quieras, ¿sí? Y todas las constantes que quieras, ¿sí? Pero también en un modelo debe haber lógica de predicados. Entonces también debes meter todas las relaciones que puedas necesitar. Wow, eso está bien chido. Entonces con Lógica. esto tienes ya como lo más general de lo que es la matemática. Ajá. No sé qué tanto la teoría de modelos estaba consciente del álgebra universal o qué tanto el álgebra universal estaba consciente de la teoría de modelos, pero llegaron casi a lo mismo. La teoría de modelos pues llegó de esta forma moderna gracias a Tarski, aunque vienen las ideas pues desde Gödel, ¿no? Pero es gracias a Tarski que llegamos a este nivel y pues justamente con esto pues modelamos todo, aunque la teoría de modelos tiene todavía más concepto detrás, mucho más interesante, porque ya se va pues con un área un poquito más filosófica, va a estudiar con más cuidado la semántica de las cosas, donde pues va a hablar de esto que yo considero el concepto fundamental, que es contar por un lado con un lenguaje formal, contar por el otro lado con los posibles lugares donde puedes aplicar el lenguaje formal y pues hacia estos lo que construye son interpretaciones, Ujú. donde usualmente se piensa en el lenguaje formal como nada más el conjunto de símbolos que forman esta cosa con su lógica de primer orden, y ya las interpretaciones se tratan de estas cosas, pero vistas ya en un conjunto particular, con una interpretación particular en cada uno de estos, ¿no? Pero bueno, al menos lo suelen ver como conjuntos, porque pues justamente es la aplicación popular, ver modelos alternativos de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, estas son las interpretaciones y estos les llaman modelos. Ajá. Los llaman modelos de lenguaje formal. Ajá. Aunque yo llamaría modelo a todo esto, la cajita de acá con la flecha con la cosa de acá. Pero bueno, así es el nombre que reciben. Ajá. Órale. Entonces, eso, pues bueno, es una idea muy importante. Después, aquí del lado del álgebra, la teoría de categorías con el trabajo justamente de Kahn, y bueno, también MacLean le metió por ahí, y después, más adelante, eh, Lovir, hacen algo muy interesante que es ver el álgebra universal como algo construible bueno, ya algo un poquito más elevado que son los topos, pero bueno, digamos es parte de la teoría de categorías, entonces todo esto lo pueden ver como parte de la teoría de categorías. Ajá. Ok. Y de hecho, pues tienen formas de caracterizar esto como construcciones categóricas con definiciones ahí medio extrañas a veces, pero pueden reproducir exactamente lo mismo que hace el álgebra universal y eso también es interesante, ¿no? Eh, Tiene que ver con el estudio de las categorías monoidales. Categorías monoidales y las monadas.
creo que prefiero dejarlas sin acento, monadas, son monadas, ¿no? Cosas de monos. Ujú. Entonces, bueno, por ahí vamos en ese lado. Nada más era para pues, agregar un poquito de contexto de todo lo que hay ahí de posibilidades, ¿no? Fuck. Va. Eh, en álgebra, cuestiones en particular que me interesan en el álgebra. Me interesa escribir a detalle cómo la teoría de Galois resuelve la incógnita sobre la solubilidad de polinomios. Si has leído esto en los libros, suele ser bastante largo y confuso. Me gustaría algo más breve y mucho más claro. Ujú. El problema es que si necesitas para esto, pues teoría de anillos, mucha álgebra lineal y todavía pues las propias maquinaciones de la teoría de Galois, que pues es conectar álgebra lineal, que es con la teoría de extensiones de campos, con teoría de grupos. Ajá. Y pues Mm, es el inicio mismo del estudio de muchas cosas de la teoría de grupos abstracta, ¿no? Eh, mm, Algo que me interesa mucho es calcular explícitamente los grupos de Galois de polinomios sin conocer sus raíces para poder determinar su solubilidad. Es algo que, pues, en teoría se puede hacer, pero pues no he visto así bien cómo puedo hacerlo. Me dan un polinomio y puedo, yo cómo le hago para calcular su grupo de Galois para poder determinar si puedo encontrar sus soluciones por radicales o no. Otra aplicación interesante de la teoría de Galois, que pues es bastante inútil, pero igual todo el tiempo la mencionan y sé que está por ahí, hay varios que han escrito sobre esto, pero pues me interesa a lo mejor ver un poquito de los detalles. Eh, ¿Por qué no hay una antiderivada en términos elementales de la función e a la menos x cuadrada, el famoso kernel de la gaussiana, ¿no? Siempre te dicen, pues no, ni intentes integrar esa cosa, ¿no? De calcular la antiderivada, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? ujú. Eso justamente se demostró gracias a la teoría de Galois en el siglo XIX. eh, y pues bueno, es una extensión a lo que le llaman campos diferenciales y bastantes cosas hay por ahí. Pero me resulta interesante pues saber por qué no exactamente, ¿no? Eh, Algo que me interesa todavía más que todo esto, aunque esto también es importante porque parece ser que dio ideas para estas cosas, Ujú, resulta ser que sabes que no hay una solución en términos algebraicos de las ecuaciones de grado 5, pero ujú. resulta ser que creo que fue Hermite, demostró que sí hay soluciones a todas las ecuaciones de grado 5 utilizando funciones trascendentales con integrales elípticas. Y eso me parece muy interesante porque entonces puedes aproximar las raíces de un polinomio de forma exacta, aproximando una integral elíptica, ¿no? Órale. Y computacionalmente, pues ya hay una pregunta fuerte, que es qué es mejor, utilizar Newton-Raphson o aproximar con, qué sé yo, método del trapecio o algo así, el valor de una integral, ¿no? Ya. Entonces, Ujú, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué sería mejor computacionalmente? ujú, Y bueno, también, pues, ¿cómo le haces entonces para resolver cualquier polinomio, ¿no? ujú, Otra es, esto pues también justamente está relacionado con lo que has estado leyendo de John Rhodes. ujú, eh, ¿Cómo es que puedes describir todos los grupos finitos a través de grupos simples? Porque de ahí parte todo la gran odisea que se echaron los matemáticos para describir todos los grupos finitos simples. Ajá. ya. Tiene que ver esto con el word product, con ahí algunas descomposiciones que pues salen de generalizaciones o casos particulares de la descomposición de Jordan Halder, pero pues justo me interesa saber cómo es que funciona, ¿no? Describirla bien, porque Ujú, no la he encontrado tampoco muy accesible. Sí tengo referencias bibliográficas de eso, pero pues me gustaría tenerlo yo, ¿no? También pues relacionado con esto, entender cuál es la verdadera importancia de los teoremas de Silo. Siempre te enseñan los tres teoremas de Silo en los cursos de álgebra moderna y pues no parecen ser de mucha importancia. No llegas muy lejos con ellos en cuanto pues alguna cosa que realmente pues pueda ser importante o trascendente por lo que he visto, ¿no? Sé que donde pues sí está su importancia es con esto, con la clasificación de los grupos, ¿no? Entonces, pues me interesaría verlo en su ambiente natural, por qué es tan importante. ujú, Eh,
construir todos los posibles grupos finitos sería mezclar esto junto con el resultado de cómo es que se sabe cuáles son todos los grupos simples, lo cual me parece pues interesante. Nadie creo que ha logrado compilar de manera satisfactoria ese trabajo y es toda una odisea. O sea, puedes perder ahí toda la vida porque está todo desperdigado en artículos, ¿no? Entonces no está fácil eso, es algo muy ambicioso, ¿no? Claro. Eh, y bueno, fuera de esto, algo que me interesa mucho es explicar a los lenguajes recursivamente enumerables como una estructura algebraica. Esto pues ya va más relacionado con la teoría de lenguajes formales y la computación. O sea, vamos de regreso a la parte como más lógica. Ujú. Resulta ser que Chomsky da una jerarquía para la estructura de los lenguajes como muy artificial, Ujú. pero es interesante porque te dice cosas como, mira, piensa en los lenguajes en los que las cosas funcionan nada más por ir agregando después de una letra, otra letra con alguna cierta regla, ¿no? En donde las reglas para componer palabras funcionan de, tengo una palabra aquí P, puedo yo agregarle una cierta letra, de acuerdo a las características de la palabra, una cierta letra al final. Esos son los que se llaman lenguajes normales, si no mal recuerdo. El chiste de esto es que, pues, en realidad las estructuras algebraicas que se estudian como monoides, que son asociativas, caen justamente en este tipo de cosas, ¿no? Todas Ujú. las palabras dentro de un monoide las puedes construir partiendo de una cierta especie de base y aplicando pues reglas nada más de yuxtaposición, ¿no? De juntar uno con otro, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo interesante, que formas así todo el lenguaje que ves dentro de un monoide, por ejemplo. Y de hecho, incluso de una categoría, caen este tipo de cosas. Después, en la jerarquía de Chomsky, siguen otro tipo de reglas de formación de palabras, como el que dices, mira, quiero hacer yo un lenguaje donde aparece una letra y otra letra, pero siempre exactamente el mismo número de veces que la primera. Con este tipo de reglas no puedes construir un lenguaje donde todas las palabras sean de esta forma, porque puedes aquí como que hacerlo con bastante arbitrariedad y las limitaciones de las reglas no te permiten llegar a esto. Entonces se crean otros lenguajes mucho más restrictivos, que son los lenguajes eh, libres de contexto, ujú, donde permites reglas de formación, pero pues ya no restringidas a que la letra tenga que ir al final o al inicio, ¿no? Ya las puedes agregar en diferentes lados y entonces pues con esa pequeña libertad añadida de poder poner la X en otros lados bajo ciertas reglas, puedes hacer más lenguajes, ajá, mucho más específicos que lo que obtienes con solo construir un monoide, ¿no? O algo muy parecido a eso. Entonces, este es un segundo tipo de lenguajes que son generados por este tipo de gramáticas. Después salen otros lenguajes más extraños, que son los lenguajes sensibles al contexto, donde dicen específicamente cuando veas a una palabra, a una letra o una secuencia de caracteres entre otras dos muy particulares, vas a poder sustituirla y validar otro tipo de cadena, ¿no? Digamos, qué sé yo, una así, ¿no? O incluso cambiando estas a veces. Ajá. Sí, este es como el siguiente en la jerarquía es Chomsky y después ya permite sustituir todo como se te dé la gana y resulta ser que eso es equivalente a los lenguajes recursivamente enumerables, que son justamente los lenguajes que puede procesar una máquina de Turing, o es lo que se supone, porque toda esa parte de lenguajes formales también me gustaría trabajarla ya bien con todo el rigor para escribir bien los resultados, pero pues matemáticamente, ¿no? En vez de como lo hacen, que pues es una cosa muy extraña, escrito como para computólogos o ingenieros, ¿no? O lingüistas. Va. Y además sospecho yo que esta parte de la yuxtaposición en la teoría de lenguajes formales, pues justamente generaliza como lo fundamental de todas las operaciones algebraicas. Entonces me gustaría ver si o los lenguajes son parte del álgebra o el álgebra es parte de los lenguajes.
¿Cuál es más general, ¿no? ¿Cuál describe al otro? Ujú. Me ¿Cuál es encanta, está como chido. la verdadera estructura base? Porque las mejores interpretaciones que yo he encontrado de las estructuras algebraicas se dan en términos de lenguajes. De decir, mira, una categoría, bueno, empezar un monoide, pues no es más que partir de ciertas letras, A, B, C, digamos, y formar todas las posibles palabras que puedes hacer con estas letras, ¿no? Eso rebasa completamente cualquier lenguaje hablado, ¿no? Por ejemplo, bueno, cualquier lenguaje. Bueno, de hecho eso es todo un problema en lingüística. Ajá, Justamente Chomsky tiene la teoría de que hay una gramática universal a todas las lenguas naturales que debe estar en algún lado en su jerarquía, probablemente pues en los recursivamente enumerables. Se pensó, por ejemplo, que el ajá, inglés es un lenguaje sensible al contexto y que con eso bastaba, sí, pero pues resulta ser que pues por casos y modismos y todas estas cosas, pues al final no. Eh, pero bueno, se acercó bastante y fue muy interesante su hipótesis, también muy criticada, justamente porque pues no pensamos de esa manera tan secuencial o de procedimiento a la estructura del lenguaje. Y además el lenguaje, pues todavía hay un debate respecto a cómo funciona la cognición del lenguaje mismo, porque pues muchos dicen que pues se da por parte de la sociedad y es una estructura, y otros dicen que pues es algo innato tal vez, ¿no? Hay parte de los dos, ha habido pues estudios al respecto y no está todavía claro, ¿no? Se ha avanzado mucho más, pero todavía parece haber ahí una discusión, o sea, ya te estás metiendo con el tema neurológico incluso y pues se complica mucho saber ya esto en cuanto a lo que era su propósito original, que era pues entender un poquito más de la cognición humana, pues se complica, ¿no? Está muy complicado todavía. claro, Pero al está muy menos en lo complicado. matemático y lo computacional, pues resultan interesantes porque son estructuras que creo que yo que no son tan complicadas de entender, y esto es como un problema pues muy fácil de comprender también, ¿no? Y es el problema que da lugar al álgebra, bueno, a las primeras estructuras algebraicas, a los monoides. Ujú. Porque cuando juntas esto junto con identificaciones, donde dices, por ejemplo, cada que escriba dos veces la B es lo mismo que haber escrito una vez la B, o qué sé yo, alguna de este estilo, pues ya estás haciendo álgebra porque puedes cambiar una palabra por otra, porque estás codificando las equivalencias semánticas entre objetos sintácticos y puedes ya hacer equivalencias, clases de relaciones de equivalencia literalmente que son compatibles con respecto a estas operaciones y morfismos cuando pues cambies las letras de este lenguaje ABC por DEF, por ejemplo, ¿no? Y veas que las mismas, cuáles son las palabras equivalentes. Entonces ya estás haciendo álgebra ahí, ¿no? Ujú. Con las categorías también se pueden explicar de este tipo de forma. Y ya que tienes las categorías, pues si te acuerdas lo que te dije de que las categorías mismas pueden modelar el álgebra universal, pues en teoría ya puedes modelar todo el álgebra, ¿no? Me encanta, me recuerda la analogía de la semana pasada que hablábamos de, bueno, que hablas de Mendelbrot, de Ajá. Mandelbrot, y que decías, bueno, el compás y de repente decía, bueno, pues la forma de la montaña pues no termina siendo un cuadrado de largo, lo de la costa de Gran Bretaña, pero pues al final tírale lo que se parezca. Ja. Ujú. Bueno, me encanta así como que la estructura algebraica y el monoide y así, realmente me parecen como esta idealización o lo que vendría a representar ser el triángulo mismo o el círculo o el Sí, cuadrado. sí, esta es la De, parte pues más cuadrada de la matemática porque trata de reducir todo a símbolos muy concretos, muy específicos y a relaciones entre estos símbolos sin importar el símbolo mismo, la forma del símbolo no importa, solo importa cómo se ven los símbolos al formar la palabra, ¿no? sí, me Y, encanta, y el punto es que cada palabra pues significa algo, ¿no? claro. En un determinado contexto. Nuevamente, si regresamos a la idea de la teoría de modelos, lo que pasa es que la forma en la que lo concibo es que estas cosas están aquí, en los lenguajes formales. Por eso te digo que los lenguajes, todas las estructuras abstractas que podemos hacer aquí con las letras, son en realidad lo que van a formar lenguajes formales y las interpretaciones pues simplemente buscan mantener las propiedades que vemos aquí en cada uno de sus modelos, ¿no? Bueno, así es como yo Claro. lo pienso.
claro. Pero pues sí, y es importantísimo porque esto es la idea misma de el determinismo, de la mecánica clásica y demás, ¿no? Ujú, Es la idea de estas cosas de X puede representar distancias y entonces V puede representar velocidades y F tiene que ser igual a qué sé yo, puedes ponerlo como la M de la masa, ¿no? Y entonces pones el M por la derivada de M por B, ¿no? ujú. Que bueno, la derivada algo también representa por ahí, ¿no? O sea, sí tienes bastantes cosas ahí interesantes, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué otra cosa me estoy disfrutando mucho? O sea, además de estas estructuras y los objetos, me encanta lo que están logrando modelar. O sea, si bien el triángulo y estas cosas lograban ahí alguna representación visual de su cuestión ahí R3 vivencia, Ujú. y estas pues eran las de la mecánica, me encanta que aquí logren modelar así el lenguaje y el pensamiento humano. Sí, exactamente. Y pues digamos, pues el boom realmente de estas cosas en cuanto a aplicaciones, pues siempre ha estado ahí escondido Ujú. y Pero está muy se, neurológico, muy se cómo estructuramos las ideas mismas. ajá, y se volvió muy evidente con la física cuántica. Ah, Porque en el momento en el que dijo Weil, el concepto que realmente queremos estudiar en física cuántica con esto de los operadores y demás, son los grupos, pero son unos grupos infinitos, unos grupos... en el siglo XIX se quedaron mucho con la idea que el grupo es finito, es discreto, son como los grupos de permutaciones, los puedes contar, ¿no? ajá. Y justamente la física cuántica y la formulación de von Neumann y un poco pues este enfoque formalista de Hilbert y Frechet que pues insiste en que muy parecido a mi filosofía personal, cuando vas a dar la definición de un concepto matemático tienes que darla de la forma más general posible, o sea, no tienes que dar el ejemplo, tienes que decir realmente a qué te estás refiriendo y cuáles son sus propiedades explotables y por qué van relacionadas a ese nombre o a ese fenómeno. Ujú, eh, pues Whale en esa onda, pues dice, no, el grupo, no importa que G sea infinito, que cumpla las mismas reglas, estás hablando de grupos, y eso mismo lo encuentro yo en la física cuántica, ¿no? Eso fue lo que dijo Whale. Y pues ahí empezó toda la enfermedad de esto de los semigrupos de operadores y demás, ¿no? ujú. Eh, todo eso. Eh, bueno, entonces, tan Vale. solo esto, pues hemos tenido bastante que hablar. Y hay Ujú, algo todavía más interesante que hay alguien que ya lo está empujando a un nivel más allá, justamente por este lado neurológico y cognitivo, que ujú, es David Mumford. ujú, David Mumford en su blog tiene un artículo precioso. Déjame, te lo muestro. ujú, Por cierto, David Mumford, pues, fue medalla Fields, trabajó en geometría algebraica, eh, fue de los alumnos directos de Grothendieck, o sea, estamos hablando de una de las figuras más importantes de la matemática del siglo XX y que todavía afecta al siglo XXI. ¿Por qué afecta al siglo XXI todavía? Porque David Mumford, después de estudiar en estos campos, ujú, déjame buscar su blog, ahí está, el blog de David Mumford, después de meterse a esto, empezó a meterse a temas de inteligencia artificial, en particular a la visión, a la detección de imágenes. Ajá. ujú. Y tiene por aquí un artículo que me parece paradigmático, o sea, que me parece así como eh, me abrió a mí el mundo cuando lo leí y lo leí nada más por encimita, que habla de la gramática que hay cuando vemos imágenes. Y justamente lo que describe es que la gramática que se Mm, presenta cuando vemos imágenes ujú, no funciona de manera lineal. ¿A qué se refiere con que no funciona de manera lineal? A que no es como esto, un carácter después de otro, ¿no? Uno, ujú, dos, tres, o sea, no se ordenan. ujú, La visión, la forma en la que procesamos imágenes
es diferente a cómo procesamos las palabras o los sonidos. Los sonidos funcionan de manera secuencial también, pero las imágenes, él insiste en que no. Y quiero encontrarlo. A ver, aquí no. Porque quiero que veas ese artículo. Creo que lo sacó como en este. Dice, la gramática no es simplemente parte del lenguaje. Ajá. Y justamente por aquí menciona, también hay, aquí hace el estudio, parte de los estudios, retoma parte de los estudios psicológicos que se han hecho con niños para ver cómo evolucionan y perciben el lenguaje. Ajá. O sea, cómo estructuran las ideas alrededor del lenguaje. Y justamente lo interesante es cómo piensa él que se da la cognición de las imágenes, ¿no? Y pone un ejemplo que es parte de otro artículo que se llama La gramática estocástica de las imágenes, ajá, que escribe con uno de sus alumnos, Song Chun-Soo, que pues es también una de las figuras principales hoy en día como parte del proyecto Google de los avances en reconocimiento de imágenes. Ajá. O sea, esto es parte de la tecnología ahorita y de lo que va a ser la tecnología del futuro. Y yo pienso que subyacente a esto hay un concepto mucho más importante que es este que está marcando Montfort, que es la gramática de esto, ¿no? Cómo realmente funciona el cómo vemos una imagen y cómo identificamos cada una de sus partes, pero las procesamos como en paralelo estas cosas, ¿no? Eso es lo interesante, de qué forma las procesamos y entonces cómo podremos abstraer de eso su gramática para saber qué son, ¿no? Sí, está Para muy bien. poder pues modelar ahora sí que como que algebraicamente esto, ¿podrá esa gramática a final de cuentas venir descrita por estas gramáticas lineales de palabras? Eso es una pregunta muy fuerte, ¿no? Y bueno, pienso que es algo realmente interesante en donde el álgebra pues todavía le falta explorar hacia esos lados, ¿no? Oye, ¿qué tienes de álgebra con proba? Álgebra comprueba, lo Álgebra con más proba, que, porque lo aquí más que, realmente la gramática le está metiendo un factor estocástico, bueno, le está anunciando ahí sí, algo probabilístico. te voy a decir, tiene dos partes. Viene como mucho sobre lo de hacer algoritmos para el Ujú, reconocimiento. Ya sabes que lo que les va a gustar va a ser hacer simulaciones Monte Carlo o utilizar métodos por el estilo para computar más rápido, ¿no? Eso es en ujú, realidad casi siempre lo estocástico que tienen. Pero sí hay una parte muy importante del álgebra en la probabilidad, que es lo que yo he estado estudiando. Eh, que es una parte que no puse aquí porque le puse su propia área, que es la teoría de representaciones. Ujú. Y mm, ahorita que lleguemos a eso, te explico qué tiene que ver va. con la prueba y qué hay realmente ahí, por qué me he clavado yo tanto en este maldito tema, tan solo en la teoría de representaciones. Ujú, Porque yo considero que esto es la herramienta que permite al fin entender por completo junto con todas las otras cosas que ha habido, de lógica, teoría de conjuntos y demás, ujú, dominando esta, tienes la última componente que necesitas para ya entender bien las técnicas probabilísticas y las técnicas de ujú, construcción de procesos estocásticos. Y junto con el lenguaje categórico de ujú. las propiedades universales, yo creo que se podría hacer mucho para poder entender realmente qué es la propiedad distintiva de ciertas cosas como el movimiento browniano, ¿no? Ujú. Hay Hoy cosas ya ahí que tengo ahí una confusión horrible entre tantas teorías, o sea, de representaciones, de esquemas, de tipos, de un montón de sí son modelos. distintas cosas. Ajá, sí. ¿Esta qué onda, esta teoría de representación? Bueno, ahorita que lleguemos a teoría de Ahorita que representación, lleguemos te explico de qué va la teoría de ¿de qué va la teoría representaciones de para representación? que Va. le agarres bien. La teoría de tipos es nada más como una especie de lógica de orden superior. La teoría de categorías es nada más pues otra teoría algebraica Mm, donde en vez de operar palabras tan libremente como lo haces, eh, las palabras ahora van a estar sujetas a que un símbolo solo puede ir sucedido por otro símbolo de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí te acabo de dibujar un bonito esquema, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Si sigues las reglas de este esquema, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que A solo puede
ir a la izquierda de la letra B. La letra B solo puede ir a la izquierda de la letra D. La letra C solo puede ir a la derecha de A, etcétera, ¿no? Para decir qué palabras son válidas y cuáles no. Por ejemplo, la palabra ABCD no es una palabra válida, porque si sigues A, B, fíjate que después de B no puedes poner la C, no puedes hacer un camino válido aquí. Entonces esta no es una palabra válida. Pero la palabra A, B, D sí es válida, ¿no? Porque sí forma un camino válido en este diagramita. Mm, Ujú. Ok, chidísimo. Entonces, esto es como esencialmente funciona la teoría de categorías y pues O sea, puedes, las palabras son los diagramas, sí, ¿no? exactamente. Como los lenguajes o algo así, como todas las palabras que se pueden formar son, no, después se Exactamente. Y interpretan. después puedes de repente establecer pues algunas equivalencias, como decir, ah, ¿sabes qué? Hacer A, C, E, F Mm, y después volver a hacer A, C, E, F. Quiero que sea lo mismo que haberme quedado. Se supone que cada uno de estos nodos, pues hay una una función de identidad. identidad. Ujú. Sí, o sea, que es como una especie de espacio en blanco en la sintaxis de esto, y pues haces este tipo de equivalencias y ya empiezas a construir las reglas algebraicas dentro de la teoría de categorías, ¿no? Este, Órale. pero es como la misma idea que los monoides, ¿no? Pero solo Va. que pones este tipo de restricciones, y lo interesante es que con este tipo de restricciones y otras propiedades, ya te dé el lenguaje para hablar del álgebra universal completa. Aunque la construyes de otra manera, un poquito más artificial, pero que la puedas construir con tan solo eso, pues es sorprendente, ¿no? Ujú. Así Va. tiene su mérito. Eh, y bueno, en realidad el chiste de, de la, de la teoría de categorías, te digo, esto es como lo que es una categoría, pero lo interesante es que dentro de una categoría te fijes en ciertos diagramas y la Los que son las posibilidad, propiedades universales. exactamente. Ujú. Que digas, cada que tengo este tipo de diagrama, yo tengo muy bien identificado que para cada par de estas cosas existe una cosa de estas, de forma que no importa qué cosa tenga acá con flechas hacia acá, hay solo una flecha de aquí a acá que hace que la palabra esta seguida de esta sea lo mismo que esta palabra, ¿no? Y esta también, y ambas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Esto es una propiedad universal de producto, por ejemplo, ¿no? Ok. Es el producto cartesiano de dos cosas en teoría de categorías. O sea, está muy interesante todo eso, pero Oye, pues sí, las hay que todavía adjuntas, profundizar mucho en la semántica de eso, ¿no? En qué significan, claro, o qué hacen, o para qué están, ¿no? claro. Oye, las adjuntas ahí en qué rollo, las Ah, asunciones, eso es un tema un otro poquito rollo. más difícil de explicar, Ok, pero también está relacionado. La idea es que cuando tienes ya tus propias marañitas, ¿no? marenitas, ok. Y bueno, tus redecitas, tus Ujú. categorías. Hay una adjunta, así como en análisis No, funcional, algo así un poquito, nada que ver. sí y no, ahorita vas a ver. Es que sí, lo que pasa es que la función que conoces en análisis funcional que está relacionada al concepto de Mm. dualidad es un caso Oh, muy el particular espacio de dual. esto. Ah, pero sí, sí va por ahí, Sí, por sí, sí. ahí. Órale, qué bueno. Entonces tienes aquí dos categorías, ¿no? Ujú. A ver, a ver. Categoría uno y categoría 2. Va. Ahora, las cosas que preservan la estructura entre categorías se llaman funtores. Entonces la idea es que tengas un funtor que va de aquí a acá Ujú. y Eso vas es a como tener. un isomorfismo, un homomorfismo o algo así, Es que ¿no? la O función es sea, algo, sí, sí involucra un isomorfismo la función, pero no en el sentido que piensas. ok. Porque no significa que F compuesta con G te dé la identidad. No, eso Ujú. sería un isomorfismo de categorías, pero no, una función no es un isomorfismo de categorías, aunque todos los isomorfismos de categorías sí son adfunciones. Es que ese es el Ok. problema, que se empieza a volver muy confuso, ¿no? Ok. Pero el verdadero chiste de una adfunción Ujú. es que cuando tomas dos objetos, Ujú. los puedas como identificar a través de estos, ¿no? Eh, y bueno, es una propiedad muy,
muy extraña, muy curiosa, pero pues que sí sale bastante en las propiedades universales. Varias propiedades universales cumplen este tipo de cosa. Y es que lo que van a pedir es que las cosas, las flechas que ves que salen de un objeto acá, digamos, las flechas que salen de a, este, a un objeto que es la imagen de un objeto bajo G, digamos, a ver, te voy a poner que este sea A y este le voy a poner Z. Ajá. Las flechas que hay de a G de Z están en una biyección natural, entonces eso ya es un concepto que también hay que definir bien, es un problema. Están en Ok, biyección natural con las flechas que ves de F de a Z. ok. Entonces, o que las flechas que salen de aquí hacia acá están relacionadas con las flechas que están de aquí hacia acá, hacen como los mismos diagramas. Es el chiste de una función. Pero no significa que las categorías son isomorfas ni localmente isomorfas. Ok. Entonces es una cosa muy extraña. Esto es una cosa muy, muy extraña. Pero se usa mucho y sale en muchos lados. Órale. Y Va. bueno, las extensiones de Kant están relacionadas con las adjunciones porque resulta ser que una extensión de Kant consiste en tomar tres categorías, tener un funtor que va de aquí a acá, otro funtor que va de aquí a acá, y construir una especie de funtor aquí que haga conmutar esto, pero no de forma exacta, sino vía adjunción. Órale. Entonces, ya se pone muy extraña toda esta cosa y pues lo que falta es estudiarlo con más cuidado, interpretarlo con más rigor, ¿no? Y irlo traduciendo todo esto en un lenguaje que sí me dé, porque el problema es que la teoría de conjuntos ya no te da para esto. Ya Ok. no porque quieres usar categorías de categorías y cosas así, que pues no van a ser conjuntos, ¿no? Quieres poder aquí tener la categoría de todos los grupos abelianos y aquí la de todos los espacios vectoriales, ¿no? Entonces ya se mueve mucho, me mueven mucho el suelo con la formalidad, ¿no? Y sí, si algo yo considero importante es no perder ahí la formalidad, el rigor sintáctico, ¿no? Entonces, bueno, con eso acabamos toda la parte de álgebra tan solo. Ok. Empezar. Aquí de repente pues tengo aquí como pues, una cosa ahí muy tonta. Es combinatoria y esto es todo combinatoria básica donde pues en realidad no hay mucho desafío. Ok. Eh, pero pues me parecen temas muy interesantes que pues por entretenimiento, o sea, por hobby los estudiaría, ¿no? Porque son bonitos. Me gustaría mucho trabajar a detalle el teorema de Polya, interpretarlo. El teorema de Polya justamente tiene algo de teoría de representaciones, por eso lo puse ahí. Pero el teorema de Polya esencialmente es la técnica fundamental mediante la cual se cuentan coloraciones de grafos. Ajá. Ok. Eh, pero pues aplica prácticamente para lo que sea mientras sepas interpretar las cosas, ¿no? Pues por eso me interesa mucho. Eh, Describir bien intuitivamente a los números de Stirling. Los números de Stirling sirven para contar el número de particiones de un conjunto finito y el número de bueno, es que si estudias permutaciones, vas a oír de lo que se llama la descomposición en órbitas de una permutación y te ayuda a contar el número de permutaciones de tamaño n que se descomponen exactamente en k órbitas. Ajá. Entonces eso cuentan los números de Stirling y tienen una relación algebraica por ahí muy bonita. Los números de Bernoulli me interesan también bastante, que son los que salen los números de Bernoulli están relacionados con entender un tipo de expresión aritmética. O sea, te digo que estas cosas son nomás, creo que tal vez no son a simple vista demasiado útiles y pues ni siquiera sé si sí lo son, pero bueno, me resultan interesantes por alguna u otra razón. Ok. Cuando haces la expansión estas cosas, estas sumas, ¿no? De números naturales. Eh, ¿Cómo estaba? Sí, creo que
Sí, esta creo que está bien así. Eh, Resulta ser que estos siempre te van a dar un cociente de polinomios, que dependen de n. Ok. Y resulta ser que los coeficientes de estos polinomios los encuentras si conoces justamente la sucesión de los números de Bernoulli. También salen en muchos otros lados y pues bueno, es un tema que me gustaría estudiar a fondo, ¿no? Nada más porque me parece interesante. Mm, En general casi no me gustan este tipo de enfoques hacia la matemática, pero pues digamos, no sé, estos son lo único que sí es mi veneno, sí es la única parte de la teoría de números que de verdad me llama. ok. Tratar de entender estas cosas. O sea, no soy consciente de a qué llego, pero me suena que es algo importante para algo, pero pues nunca me he dado el tiempo de estudiarlo bien, ¿no? De leer qué dicen los libros de teoría de números de eso, ¿no? Ok. Igual los números de Catalán, esos son otros números que salen esos están bonitos porque salen de tomar un polígono de n lados Ok. y encontrar todas las posibles triangulaciones que puedes hacer con los vértices del polígono. Todas las cosas de este estilo, pero salvo simetrías, ajá, salvo las isometrías, cómo encuentras todas las posibles triangulaciones, ¿no? Son números bonitos y salen también en otros problemas. Pero sí son recurrentes en problemas combinatorios de cierto estilo. Órale. Las particiones de un entero, que son las formas de descomponer un número entero en suma de otros números, bueno, en realidad es de un número natural, descomponerlo como sumas de otros números naturales más pequeños, como Ujú. cuántas formas hay. Eh, y que es un tema que me interesa bastante, es entender las aproximaciones asintóticas a estas sucesiones a partir de series de potencias o funciones trascendentes, que es mucho como esto lo que hizo Ramanujan, que fue encontrar funciones dadas a través de series de potencias o funciones diferenciables en términos de exponenciales y demás, que te permiten aproximar de manera exacta a varias de estas sucesiones. Y de hecho, hay teoremas muy fuertes que te dicen que puedes encontrar el valor exacto de esto evaluando una cierta función y nada más calculando la parte entera de esa función, una función analítica casi siempre. Ajá. Me encanta. Entonces eso, o sea, no todo fue inútil. Esto pues es algo muy fuerte, muy importante, ¿no? Ujú. Y bueno, en teoría de números, pues mis objetivos van por el mismo lado, ¿no? O sea, lo que me interesa es la computacionalidad de estas cosas, es hacerlas computables, hacerlas fáciles, ¿no? Que no tome mucho tiempo tener que estar calculando esto. En particular, pues esto va relacionado con los números primos. Eh, lo que me interesa es investigar, pues, justamente las expresiones para la asociación de números primos. La vez pasada creo que te enseñé, pues, que hay una función exacta que te da la sucesión de los números primos. Eso Ujú. está muy interesante. Me gustaría estudiarlo bien. Y esa función, la única función que, digamos, es difícil de calcular o de computar es el factorial. Pero sabemos que el factorial es equivalente a la función gamma. Y entonces se vuelve un juego interesante de el factorial o la función gamma. Si encontráramos la forma de alguna de estas dos, hacerla ya la hacemos con los números primos, ¿no? Ujú. Entonces eso pues es interesante y justamente en función de eso, pues buscar aproximaciones analíticas para calcular factoriales o la función gamma. Justamente eso nos ahorraría mucho trabajo, ¿no? Ujú. Otro es diseñar un sistema notacional que facilite la aritmética elemental, es decir, las sumas y las multiplicaciones de números naturales en alguna base cómoda, ya sea 10, 12, 20, 24, 30 o 60, alguna de estas, ¿no? Ujú. Y esto, ¿por qué viene? Porque podríamos tener formas más sencillas de que nuestros números codifiquen ciertas cosas. Por ejemplo, el sistema de los números mayas, si te das cuenta, la ventaja que tiene por encima del sistema indoarábigo es que el sistema mismo codifica cómo funcionan la suma, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tienes una bolita con dos bolitas, pues vas a obtener tres bolitas, ¿no? O sea, los símbolos mismos te dicen cómo es que se opera, ¿no? El concepto Claro. de aditividad. Igual el concepto bueno, incluso cuando haces cosas como
estas, 1, 2, 3, 4, que sabes que en el sistema Maya te tiene que dar esto, ¿no? Pero eso es porque sabes que las líneas son 5 y entonces te sobra una y la pones, ¿no? Pero pues justamente se ve directamente en el símbolo, en el número, cómo funciona la adición, ¿no? Me encanta, sí. Ahora también, pues tenemos el problema de la multiplicación. Hay veces en las que es fácil también con estos sistemas, por ejemplo, 2 por 10 claramente va a ser 20, ¿no? Perdón, 2 por 5 va a ser 10, ¿no? Claramente, ahí está. Ujú. Pero, pues a veces sí hay de repente Operaciones más complicadas. algunos problemas, porque Claro. cuando tienes ya numeritos un poco más grandes, qué Chucha. sé yo, es que bueno, aquí la cosa, acuérdate que va con sistema vigesimal, pero por ejemplo, sabes que 7 por 7, Ujú, lo que te tiene que dar es el 49, ¿no? ujú. Entonces ya tienes que moverte con las posiciones, porque vas a tener una para el lugar que corresponde al 20, te mueves al siguiente. ¿Y cuál sigue después del 20? Es que me fallan a mí estas cosas, luego los cálculos, ¿no? ¿Cómo consigues el ¿Cómo 49? Ah, sí, No, con, no me con lo dos sé, mi 20 Maya, más no un me lo 9, sé. ¿no? Entonces tienes que poner Son como 2 20. do- Ok. un 2 ahí en la primera posición y después el equivalente al número 9, ¿no? Mm, Que claro, lo puedes construir a través de la suma y sí claro, llegarías a esto, pero eh, estaría bien tener un sistema que codifique claro, eficientemente también la multiplicación, ¿no? está bueno. O al menos que también te permita ver fácil las reglas de divisibilidad, ¿no? Por ejemplo, algo que se sabe es que en base 12 Ujú. es Oye, más ¿has visto fácil. este sistema japonés de la aritmética? Luego lo veo en videitos cortos por ahí. ¿Cuál? ¿Este que hacen lo de las líneas? Ese de las líneas. Sí. Ese en realidad resulta ser más ineficiente computacionalmente. Ah, sí. Ah, ya. Sí, Pero es un intento por ahí, ¿no? sí, es un intento, pero la verdad el que es el mejor para operar eh, suele ser versiones del que conocemos con optimizaciones relacionadas al lenguaje, principalmente el chino. Órale, Mm. órale. Va. Entonces, bueno, me interesa tener un sistema que pues sea más bonito y que sea más fácil Ujú, para operar y ujú. utilizar, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo de la divisibilidad, ¿no? A veces estaba bueno. Ajá, exactamente, sí, la divisibilidad. En Ujú, base 12 resulta ser que todos los divisores de 12, 2, 3, 4, 6, tienen patrones regulares a través de la terminación, para que sepas, y bueno, obviamente el 12 mismo, para saber si son divisibles o no. En base 10, como solo hay dos divisores, solo tenemos dos patrones en realidad, 2 y 5. Aunque podemos hacer fácil, gracias a que conocemos 2 y 5, determinar también divisibilidad entre 4. En base 2 eso significa que no solo con estos podemos determinar fácilmente divisibilidad con estos números, sino también con 8 y, y bueno, tal vez incluso podrías acabar llegando más o menos ahí artificialmente al criterio para el 10, ¿no? O sea, solo te costaría encontrar la divisibilidad, o sea, con cuáles está difícil, con 5, con 7, y bueno, 9 también estaría fácil aquí. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 11, ¿no? O sea, solo tendrías problemas con estos tres números en base 12 para encontrar la divisibilidad. Y en cambio, en base 10, ¿con qué números tenemos problemas? Pues con todos los demás. 3 y 6, las tablas, bueno, sí tienen ahí por ahí un patroncito, pero pues no está tan fácil. 3 y 6. El 7 es un infierno. sí. El 8 ya también nos cuesta mucho trabajo, aunque lo podríamos deducir a partir de estos dos, en realidad. Pero pues ya es un paso a nivel 3 y aquí estos fueron en dos pasos para encontrar la divisibilidad de todos estos números, ¿no? Entonces, eh, pues cuando comparas lo que pierdes con base 12 y lo que ganas con respecto a la base 10, pues
por ejemplo, la base 12 se posiciona mucho mejor. Pero imagínate si trabajas ya en base 60, por ejemplo. Ah, Y tiene pues sus ventajas impresionantes porque vas a tener 2, 3, 6, 5, el compu, ¿no? 5 Es 5 mismo, ¿no? hexadecimal, 2, ajá, 3, claro. 4, 5, 6. El Ujú, 7 va a seguir siendo problemático. ujú, El 8, bueno, vas a tener que componer ahí criterios. El 9 también tienes que componer criterios. 10, 12, 15 y 30. O sea, ve todo el poder que tiene la base 60. Esto sale directamente con un patrón cuando ves un número en base 60, ¿no? ujú. Entonces, ya va a ser más fácil si seleccionamos la base adecuada y el sistema notacional adecuado, pero me gustaría que la notación no solo refleje las propiedades aditivas, sino también las multiplicativas, Ujú. para que entonces sea realmente trivial, incluso, pues, o sea, tanto para que uno en lo profesional haga sus cuentas y tenga menos posibilidades de error, como para también enseñarlo mucho más fácil, ¿no? Porque significaría para los chamacos aprender muchas menos cosas, menos patrones, y sería más fácil de reconocer y ya podrían usarlo con más facilidad. O sea, yo pienso que sí sería algo muy importante. Parece una tontería porque dirías, no, que los estás haciendo más flojos mentalmente o no sé qué, pero compara la diferencia que hubo en términos de civilización entre trabajar con este sistema Ajá. y trabajar con este, ¿no? Y sobre todo, pues el uso este, de la escritura posicional, ¿no? De separar unidades, decenas, etcétera. Eso fue lo que les dio la ventaja a esta civilización en todo, ¿no? En todo lo relativo a lo científico y a lo tecnológico, por encima de ellos. Ujú. Que bueno, son más viejos y demás. O sea, también nos gusta la comparación. Esto fue muy moderno a comparación de cuando estuvo esto, pero por algo acabamos adoptando esto, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, sí me parece que tratar de diseñar ahora a conciencia algo de este estilo, algo que supere a esto, creo que sería algo muy interesante. Ajá. Está chido. Y bueno, pienso que es un problema que tiene que ver pues tanto con características de teoría de números que hay que buscar, como características combinatorias de cuáles son las formas, las diferentes, el número de reglas que te tienes que aprender para encontrar el mínimo posible para que podamos hacer más aritmética, ¿no? Ok. Y esto pues no sé si alguien se lo haya propuesto, nunca lo he visto, ¿no? Pero tampoco lo he buscado. Pero pues pienso que es algo interesante, ¿no? Y que sí nos puede ayudar tecnológicamente a muchas cosas. Eh, Ujú. Otro tema es geometría algebraica. Y ok, y esto ya son temas un poquito más volados. El primero es entender a través de las conexiones de Galois la idea detrás de la definición de haz y esquema. Por lo que he leído, parece ser que Grothendieck eh, pues se inspiró bastante en las ideas de la teoría de Galois para pasar de la idea como clásica de la geometría algebraica, que fue como la hizo Riemann, en donde pues es en realidad geometría diferencial, ajá, geometría diferencial sobre los complejos. Grothendieck en lo que pensó fue en que tal vez hay que dejar de aferrarse a la estructura algebraica que se conoce y pasar a una definida en términos categóricos, de manera libre. Y esta viene como inspirada por la idea de las conexiones de Galois, de la forma en la que se definen las extensiones de campos, las cerraduras de campos y los grupos, ajá, en la teoría de Galois. Entonces, me interesaría mucho ver eso y ver si se puede entender de esa forma. La idea de la conexión de Galois es un caso particular de la adjunción, entonces la adjunción se vuelve todavía más importante aquí, ¿no? Órale. Nuevamente, hablando en idioma de adjunciones, algo que me interesa estudiar bien desde el punto de vista de la geometría algebraica es la relación entre grupos y órbitas y entre ideales de un anillo y cerrados de la topología de Zariski. Entenderla bien. Son igual conexiones de Galois, de hecho, explícitamente estas dos cosas. O sea, este, son adjunciones entre conjuntos parcialmente ordenados,
Pero bueno, son el esqueleto de la geometría algebraica, son la estructura base. Y bueno, ya si nos vamos a volar en geometría algebraica, pues algo que sí me gustaría es entender las conjeturas de Weyl y su demostración. Pues todo el trabajo de Grothendieck dio lugar a eso. Deligne también ganó una medalla Fields gracias a eso. Las conjeturas de Weyl se dice que son como la versión discreta de la hipótesis de Riemann. Entonces me da mucha curiosidad por qué fascinó tanto eso, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene? Y sobre todo, pues las ideas de atrás, ¿qué es lo que realmente tienen? ¿Por qué llevan tan lejos al grado de que, de hecho por aquí me falta, bueno, es parte de la geometría algebraica también, estudiar demostración del último teorema de Fermat. Uh-huh. Y no es tanto por el enunciado del último teorema de Fermat ni las conjeturas de Weyl que me interesan, sino por las herramientas que usan y porque me interesa ver esas herramientas hacia dónde se pueden llevar, ¿no? Los enunciados en realidad no me importan o no les veo mucha importancia, no les entiendo realmente, ese es mi problema, ¿no? No veo cuál es la importancia de estos enunciados, más allá de que dieron lugar al desarrollo de mucha matemática. Pero lo que me interesa es esa matemática y qué se puede hacer con eso, ¿no? Entonces eso es del lado de geometría algebraica. Entonces, acabando hoy el tour del álgebra, pues llegaríamos al final a la teoría de representaciones. Uh-huh. El chiste con la teoría de representaciones tiene que ver con cómo estructurar dentro de la teoría de categorías lo que hace un anillo o las acciones el concepto de acción. El concepto de acción no resulta ser otro que el mismísimo concepto de funtor. Lo que pasa es que los grupos se pueden ver como categorías con un solo objeto, donde las flechas pues van todos hacia un mismo punto, todos se pueden conectar, igual que en los monoides, ¿no? Y la idea es que pongas a actuar este tipo de estructuras de florecita sobre, pues, otras estructuras que pues sí son una maraña, ¿no? Lo que obtienes, pues, es al meter la florecita dentro de cada una de estas, pues solo seleccionar uno de estos puntos y hacerle su propia marañita, ¿no? Eso es lo que haces con cada funtor, o lo que se llama una acción. Ajá. Y ahora lo interesante es que ves diferentes funtores, ves todos los diferentes funtores. Y eso te permite varias cosas. Es un poco un juego interesante como el de teoría de modelos. Esto lo puedes ver como un lenguaje formal y esto como modelos de este lenguaje formal. O puedes ver todos los modelos y buscar el lenguaje formal que permita describir a todos. Ajá. Y ese es el juego que se juega en la teoría de representaciones. Vas a ver todos los lugares donde actúa algo para determinar quién es ese algo. Ajá. Este puede ser un grupo o un anillo, usualmente esos son los dos casos que interesan. Y este es justo el caso donde ya empieza la conexión con la teoría de la probabilidad. ¿Por qué? Porque en teoría de la probabilidad lo que utilizamos es la transformada de Fourier o la función característica. Y eso es lo que me interesa, porque lo que vas a considerar acá es la estructura de un espacio bastante difícil de describir, que es el espacio de medidas sobre un conjunto. Pero ese conjunto no es cualquier conjunto, va a ser un conjunto con estructura algebraica. Y usualmente partes de R o un Rn. Y esto resulta que es un anillo. Y si es un anillo, lo interesante es que pues tiene acciones sobre otra categoría, que es la de grupos abelianos, o si quieres ir para usar más análisis, espacios de Hilbert. Ajá. Y ves todas las acciones que hay, o sea, todos los módulos sobre ese anillo en la categoría espacios de Hilbert. Ajá. Y pues tienes ahí todas las posibilidades, pero lo interesante es que si conociendo todo esto y olvidándote de quién es puedes recuperarlo. O sea, hay forma de, a partir de estas cosas de acá que ves y el comportamiento y sus relaciones entre estas cosas, de determinar quién es este anillo, porque entonces lo que haces y lo que es la técnica que se opera aquí es tomas una medida, la aplicas en cada uno de estos espacios y viendo qué hizo en cada uno de estos espacios, puedes deducir cuál fue la medida que utilizaste. Ajá.
Y así es como sucede. De hecho, tienes una sucesión que en cada uno de estos espacios converge a una medida, entonces puedes deducir que acá debe converger a la misma medida que corresponde y puedes deducir quién es esa medida. Ajá. Ujú. Abusando de que aquí hay estructura topológica también. Entonces, eso es de lo que se trata en realidad la técnica de la teoría de la probabilidad. Agarrar una estructura algebraica, proyectarla en varias estructuras algebraicas y recuperarla después de esas estructuras algebraicas. Es como encontrar la base de esta cosa dentro de esta categoría. Ajá. Ujú. Entonces Ok. es eso realmente lo que me interesa para las aplicaciones en probabilidad. Y esto es muy importante en el álgebra y las aplicaciones que tiene. Porque lo que vas a hacer, por ejemplo, en física cuántica, con lo poco que entiendo, es la misma clase de idea. Vas a tener tu espacio de estados y no sabes qué está actuando, pero lo que vas a hacer van a ser las mediciones, vas a medir, ¿no? Y vas a ver los resultados de los medibles, ¿no? Y todos esos medibles, pues vienen de la evaluación de los operadores de un grupo acá, ¿no? Bueno, de que en realidad acaba siendo un espacio de Hilbert, pero le llaman grupo, ¿no? Este es un grupo de operadores. O de hecho acaba siendo un semigrupo. Pero bueno, el punto es que es una estructura algebraica que pues es nuevamente una maraña en flor. Ajá. Ujú. Y el chiste es deducir quién es esta maraña en flor para poder reproducir los resultados de todas esas mediciones, ¿no? Ujú. Entonces es la misma idea de lo que hacemos en probabilidad, lo quieren hacer acá en cuántica. Lo hicimos mucho antes que los cuánticos en probabilidad, ¿eh? Ujú. Órale, estaba chido. No, no había visto así el planteamiento. Lo voy a pensar realmente, pero me encanta, está bien chido. Y bueno, ahí lo que me interesa es, ¿hay de manera Está súper subyacente chido. una adjunción en todo esto? ¿O cómo explico esta relación de que puedo ir de aquí y reducir lo que hay acá? O aplicar eso y ponerlo a actuar acá, ¿no? Porque también esto está relacionado con los sistemas dinámicos. Lo que es un sistema dinámico es tener aquí el tiempo y ponerlo a actuar sobre una categoría. Ajá. Y lo que es el tiempo, pues es de hecho pues una estructura algebraica arbitrariamente. Entonces, eh, tienes aquí la esencia misma también de los sistemas dinámicos y lo que quieres es deducir cosas de estos a partir de esto o de estos deducir qué es esto. Ajá. Y bueno, mi sospecha, mi corazonada es que aquí hay una función escondida o quién sabe, tal vez sea una extensión de Kant o nada de eso. Pero también no acabé de decirte, con respecto a esta cosa en el caso particular de la teoría de la probabilidad, a partir de estas cosas caracterizas cosas acá. Eso significa que puedes definir propiedades universales, porque seleccionar cosas de estas y propiedades que se cumplen con las flechas es definir una propiedad universal. Y puedes definir entonces propiedades universales para caracterizar cosas de aquí. Y en particular, la construcción del movimiento browniano, la definición del movimiento browniano como un proceso elemental de Levi, pues parece justamente eso. Yo sospecho que la caracterización del proceso Poisson, el movimiento browniano y los procesos intermedios que salen, que son tipo Cauchy, eh, tienen una propiedad universal y me interesa describir esa propiedad universal e interpretarla probabilísticamente. Ujú. Entonces, sí hay todavía algo mucho más fuerte acá. Y que también de esa puedas construir propiedades universales para las distribuciones usuales, como la distribución uniforme y discreta, ¿no? Si se puede tener ese lenguaje que es un poco más rico, más formal, el de las propiedades universales, entonces ya muchos de los fenómenos probabilísticos y qué es lo aleatorio y qué es el azar, podría al fin de responderse de manera más satisfactoria. ¿A qué nos referimos cuando buscamos lo más aleatorio o las cosas al azar? Probablemente se trata de proponer una propiedad universal adecuada y encontrar aquella cosa que la satisface, ¿no? Entonces, sí hay todavía algo más fuerte todavía de fondo. Órale, me late. Oye, ¿y quién anda trabajando en este rollo? Nadie, no. ¿Nadie anda trabajando en ese rollo? No, pues yo soy el que lo está haciendo. Y, Órale, eso está bien o sea, chido. sí vas a ver que hay gente que mezcla probabilidad con este rollo que suelen ser estos que hacen probabilidad cuántica o probabilidades libres, pero no lo ven de esta forma. No, no están pensando en estos objetivos que yo estoy poniendo. Ellos están pensando en nada más en operadores y cuántica. Este, Mm. Órale, está chido. Está chido. Va. Ahora, algo que me interesa es si la teoría de representaciones
sí está relacionada con las funciones o no. O sea, si de verdad estoy dándole por el camino adecuado o no. Y finalmente, lo que me interesa es ver qué papel juega en esto de la teoría de representaciones el lema de Yoneda, que es otro de los teoremas importantes de teoría de categorías. El lema de Yoneda es esencialmente una generalización del teorema de Cayley. El teorema de Cayley te permite ver a cualquier grupo como un subgrupo de grupo de permutaciones. El teorema de Cayley, perdón, el lema de Yoneda es justamente la herramienta base de todo lo que hizo Grothendieck, que es a partir de una categoría en particular, la estructura misma de la categoría te va a dar una forma estándar de representarla, de hecho, a forma de encaje, en la categoría de funtores que hay de esa categoría a la categoría de conjuntos. Entonces, las flechas que hay de esta cosa a la categoría de conjuntos, que bueno, es un monstruo, la categoría de conjuntos, que se llama usualmente categoría de preaces. Ajá. Tienes aquí pues, todos los posibles conjuntos y sus funciones. Ajá. Cuando ves todos los posibles funtores entre estas dos categorías, y donde entre cada par de funtores los conectas con transformaciones naturales, defines una nueva categoría, que es la categoría de preaces. Ajá. Y justamente lo que te dice es que esta categoría es isomorfa a una parte de la categoría preaces. Puedes identificar cada una de estas flechas con algunas flechitas rojas y cada uno de estos puntos con algunas de esas flechitas azules y reproducir exactamente la misma figura. Eso es el lema de Yoneda. Ok. A mí me suena o me huele a que hay mucho de esto porque en realidad la categoría de espacios de Hilbert pues es parte de una categoría de preaces, que es la categoría de espacios vectoriales sobre los complejos. Y esa pues justamente, pues si te das cuenta, viene de los complejos llevándolos hacia grupos abelianos. Y justamente los complejos son parte de la categoría de grupos abelianos. O sea, hay aquí mucha estructura, hay muchas cosas ahí escondidas. Y estos espacios de medida, pues además, coincidentemente se escogen de forma que sean álgebras C estrella. Estas álgebras C estrella, pues justamente están caracterizadas por incluir entre parte particular de ellos a los complejos. Entonces, hay un fenómeno que me recuerda demasiado a esto, que me hace creer que son lo mismo, de alguna forma, pero no le he dado. No. Y tengo el problema de todo esto porque no estoy bien formalizado con la parte de categorías. Como no la tengo bien formalizada, no puedo ver estructuralmente qué sí es y qué no es. Por eso tengo que formalizarlo. Por eso es tan importante regresarme hasta la lógica con la teoría de tipos. Entonces eso acaba con toda la parte algebraica. Si nos movemos de una vez ya tantito más lejos para acabar, digamos, con todas las partes de matemáticas teóricas para ya la próxima sesión ir a todas las partes de aplicaciones, porque creo que ya vamos a dar con el tiempo. En análisis tengo también algunas preguntitas, ¿no? Algunas cosas que me interesa estudiar. Empezando porque tengo una pelea seria contra la definición de la derivada y el concepto de diferencial, porque muchas veces lo entiendo, no me hace sentido la interpretación geométrica que le dan, lo entiendo más como parte de esto, de la geometría algebraica. Pero bueno, tengo que estudiarlo a fondo, cómo interpretar y qué realmente es la diferenciabilidad, si de realmente esto que llaman suavidad tiene algo que ver con la diferenciabilidad o no. Realmente qué es solamente parte de la teoría de aproximaciones, que es lo que yo creo que sí es. Es parte de teoría de aproximaciones que está inspirada en realidad en algo con espíritu algebraico, aunque tenga sus aplicaciones geométricas, es puramente algebraico. Algo que me interesa es retomar y volver a interpretar los problemas del cálculo de variaciones, o sea, estudiarlos bien. Definir la noción adecuada de base en un espacio de Banach, eso más o menos ya está hecho, pero bueno, seguramente ubicas esto de las bases de Schauder y demás. Me gustaría estudiarles ya con detalle sobre espacios de Banach, un espacio de Banach cualquiera, de forma que pues generalizas la noción de combinación lineal, ¿no? Permitiendo ya series, ¿no? Y ver esto qué tan rico es, por ejemplo, contra el enfoque que si lo has oído de los espacios de Hilbert estudiados bajo el enfoque de von Neumann, ¿no? Donde tienes integrales directas, por ejemplo, en vez de sumas directas.
¿eso lo podrás recuperar en espacios de Banach o no? Eso es una de mis preguntas, ¿no? Y esto es puramente estructural, en realidad son preguntas muy inútiles, ¿eh? Ujú. Eso tal vez no sirve de mucho, pero simplemente es porque le he dedicado demasiado tiempo a estudiar análisis que, pues, tengo que anotar en algún lado esas preguntas, ¿no? Este, Ujú. algo que me interesa es hacer cálculo diferencial en espacios vectoriales topológicos, o sea, con el mínimo de hipótesis posible, quitarnos de encima el peso de una métrica, porque me parece que no es necesaria. Ujú. Interpretar adecuadamente el teorema de Baire. Me han dado un problema enorme toda la vida interpretar qué son los conjuntos de categoría 1 y categoría 2 de Baire, y mucho más interpretar Ujú. el teorema de Baire, porque no me parecen conceptos muy intuitivos ni nada fáciles de interpretar. Hablan mucho de esto que son conjuntos delgados o eso, pero no me parece todavía que esté bien interpretado eso, porque además son conceptos topológicos, no de métricas. Entonces, hay mucho que hacer también todavía. Eh, Interpretar la teoría de operadores microlocales de Calderón. Eso, sobre todo lo pongo porque es muy importante para el cálculo de Maliaban. Ok. Entonces, sí me gustaría interpretar exactamente qué estás haciendo ahí y con qué fin es el que realmente se persigue, más allá del de resolver ciertas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y algo que me interesa mucho es estudiar a fondo optimización de modelos no lineales, que pues va mucho con esto de cálculo de variaciones y ecuaciones diferenciales parciales y teoría de control. O sea, me gustaría ver realmente qué están modelando y por qué están usando las herramientas que usan y por qué hay que brincar a tanto análisis funcional, ¿no? No me he Ujú. metido a fondo en nada de esto. Entonces, por eso Ok. lo quería anotar. Y bueno, ya como estos son poquitos, estos dos, ya después pasamos a las aplicaciones de la próxima sesión, que son finanzas, dinámica de poblaciones, teoría matemática de la música, mecánica, electromagnetismo, óptica, y me faltan todavía más, como genética, Mm. y ecología, donde me interesan, hay partes de la, en la biología hay muchas partes que me interesan de la aplicación en la matemática, igual a la neurología y la investigación per se o sea, puramente de la inteligencia artificial. Eh, Ujú. Tengo ahí también mis preguntas, ¿no? Pero bueno, para quedarnos con algo, sistemas dinámicos, algo que quiero interpretar ya bien, con todo el cuidado, es el concepto de entropía. Ajá. A qué va realmente la idea de la teoría de la información y los bits. Y la otra es generar una estructura algebraica o invariante que describa qué tanto se mueve un sistema dinámico relativo a otro que sirve de marco de referencia. Esa es como mi idea de qué deberíamos buscar en los sistemas dinámicos. Es como el qué tanto se mueve una cosa relativa a otro punto, ¿no? Ujú. Generar una forma de medirlo, un invariante que hable de eso. Ujú. No tengo más que la idea, pero yo creo que por ahí es realmente que tenemos que buscar cómo movernos más en ese campo, ¿no? Ujú. Y pues bueno, con eso yo creo que estuvo bien por hoy todo el de Braille, ¿no? Creo que sí, fue tremendo planteamiento. Ujú. Entonces, pues si te das cuenta, creo que ya abarqué todas las áreas de la matemática que conozco o he estudiado. Mm. No sé si algo me habrá faltado, o sea, lo de las ecuaciones diferenciales y eso lo veo yo siempre como parte del análisis. O sistemas dinámicos a final de cuentas, y en realidad no me interesan. Este, no me interesa hacer talacha, me interesa llegar a los conceptos fuertes, ¿no? El único lado donde me interesa optimizar talacha es con la aritmética básica y los números primos y esas cosas por la importancia computacional que tienen, ¿no? Pero Ujú. en realidad no me interesa optimizar talacha si no tenemos primero modelos sólidos, ¿no? Ujú. Va. Bueno, pues iremos ahí desarrollando Ujú, uno por uno, ¿no? Ahí recuperando temas, ir pues poniéndonos al corriente de los avances. Me ujú. gusta en la semana. Y pues no Va. sé qué te haya parecido, al menos de esta parte totalmente teórica. Si todos estos problemas te suenan interesantes, importantes, ¿hay algún problema que tú tuvieras en estos que te gustaría agregar? Eh, Mira, realmente hay algunos en los que eh, no me metería así con tanto gusto, pero hay otros que sí me entusiasman demasiado, la verdad. Este de teoría de representaciones me encanta, el sí. de entropía me encanta,
Muchos ya de categorías me está gustando mucho, me está entusiasmando mucho. Lo de los lenguajes, por ahí sí me está gustando el tema. Le estoy tomando cariño al álgebra, ¿eh? Eh, O sea, a lo sí, mejor vas a acabar, sí, gustoso de trabajar en toda la lista a la larga. sí, no, me interesa muchísimo, la verdad es que sí lo disfruto bastante. Insisto, las únicas partes que de verdad son totalmente inútiles son exploraciones de cosas de teoría de Galois, que siento hasta ahora que no sirven de mucho en realidad. Ok. Y tal vez la clasificación de los grupos en realidad tampoco sea tan necesario o tan útil. Mm. Y las partes de combinatoria, que son solo ocio. Pero fuera de eso, todo lo demás, sí veo yo. Ah, bueno, y también tal vez meterse a estas cosas, ¿no? Las conjeturas de Bale y el último teorema de Fermat, quién sabe si de verdad tuvieron alguna importancia y si la herramienta que se desarrolló de verdad sirve de algo, ¿no? Mm. Pero todo lo demás, sí, yo como lo veo, sí lleva alguna revolución en algún campo de desarrollo científico y o tecnológico. Mm. Sí nos lleva a mejorar procesos, a generar mejores modelos, a abarcar problemas serios con mejores herramientas, ¿no? Y también incluso el paradigma, ¿no? Al inicio habíamos metido pues todo este paradigma de Mandelbrot en algún lado, ¿no? Mm. No lo metí por aquí. Lo vimos la semana pasada, creo. Sí lo vimos, pero no lo Mm. veo anotado. Mm. Creo que debería anotarlo de cualquier forma, que es este, aquí como parte de la teoría de la medida, estudiar a Mandelbrot. Ujú. Hoy el tema de la gramática de las imágenes está buenísimo. Sí, ese es uno de los que más Está me fascina y más buenísimo. obsesionado me tiene. Es, o sea, como yo lo veo, eso ya es la Ujú. posibilidad de ampliar realmente lo que entendemos por matemáticas hasta este momento, ¿no? Ujú. Eh, Eso. porque si resulta algo que no se puede escribir en términos lineales, o Mm. que no de forma tan directa, pero puede tener su propia gramática regular, pues Mm. se va a tornar muy interesante porque va a ser otro tipo de forma otro, otra forma de leer las cosas, de ver las cosas y de modelarlas también. Mm. Entonces, Ujú. yo creo que Mumford ahí sí tiene ya la vista hacia el futuro de a dónde tenemos que movernos. O sea, por algo abandonó todo lo que estaba haciendo y se movió a esto. Sí, se están juntando cosas. Mucho hacia el álgebra y está. Es cierto que estás planteando, está muy bueno. Me gusta. Pues creo que incluso el camino va a ser bien enriquecedor, ir Sí. desgranando de cada uno. Y eso sí, cualquiera, pues, te obligo a aprender de todas las áreas y de ampliar bastantes horizontes al respecto de qué se conocen, las técnicas, los teoremas, las aplicaciones. O sea, en todo esto hay aplicaciones muy fuertes. O sea, ya yo ni puse análisis armónico porque el análisis armónico es la teoría de representaciones, realmente es teoría de representaciones todo lo que andamos haciendo ahí, la mitad de la física es teoría de representaciones. Órale, me encanta. Bueno, al menos en la parte teórica, ¿no? La Mm. parte de los cálculos, porque las otras, yo voy a preguntas más reales, más pragmáticas, más científicas mira, de verdad me interesa comparar el modelo teórico contra fenómenos reales, quiero hacer experimentos, quiero de verdad que, que hagamos y analicemos datos y teorías y veamos si de verdad las teorías están superando lo que hace la estadística o no. O sea, Mm. vale más la pena tener un pobre modelo estadístico con una tabla enorme donde sacamos promedios. ¿Le ganará eso realmente a todas nuestras fantasías teóricas de derivadas y todas las estructuras algebraicas complejas ahí que metemos y demás cosas? Porque yo pienso, curiosamente, que muchas veces sí, que pues es justamente el principio de la física estadística, ¿no? Ya olvídate de andar haciendo tanta teoría de fórmulas, este, mejor ponte directamente a medir las cosas, sacar qué está pasando y sácalo de la estadística a la teoría, ¿no?
sácalo de los datos que captas y percibes, y con eso, ya después si quieres te rascas para ver cómo le haces para cuadrar, ¿no? Pero no lo vas a hacer, no lo van a lograr, ¿no? Mm. Y pues justamente la filosofía de Mandelbrot, ¿no? Ya no te preocupes tanto por hacer una teoría racional, busca por algo que lo reproduzca, ¿no? Algo que se vea como el fenómeno que estás estudiando para que lo consideres un buen modelo. Es un cambio paradigmático, pues importantísimo, ¿no? Eh, Tendemos a ser más del enfoque tradicional, racionalista, determinista, mecanicista, ¿no? Donde todo lo podemos modelar con una ecuación perfectamente reflexionada, ¿no? Pero pues a lo mejor no. Y es como lo que me gustaría poner a prueba, ¿no? Ver ese enfoque racionalista, mecanicista, determinista contra un tanto más, no sé cómo llamarle, sí es como más empirista, pero está en un estilo más extraño, ¿no? Mm. Pues me encanta, mi estimado. Pues nos queda el tiempo mismo en Perfecto. esta eterna batalla del origen, del destino y el origen. Me encanta, Ah, y de hecho, pues sí, una de las preguntas interesantes ahí es qué es el tiempo y claro. estudiarlo realmente, o sea, todos estos temas que he estudiado este tipo, Claudio Mazzola, creo que son dignos de incluirse en la lista y no los he puesto. ¿O Bueno, sí? A lo mejor sí, no sé, hablamos pero también de Mazzola la semana pasada. ujú, sí. Mm. Y no, es que Pero para sí, mí han de estar lo que está incluidos. haciendo ese chavo está impresionante y es a donde debemos, yo creo que presionarle más, porque no mucha gente le presiona con seriedad, ¿no? Me late, me late. Pues se extiende la invitación y el agradecimiento a todos los invisibles Exacto. eh, a participar, a enviar, pues incluso acá a colaborar, a enviar sus ideas, a enviar sus preguntas. Pues un gusto conversar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Vale. Pues hasta luego. Gracias, mi Esteban. Nos vemos. Bye. Hasta luego.